Bueno, pues muchísimas gracias, sobre todo por continuar, por seguir aquí en esta mañana en la que tanto estamos hablando, pues como ya les he comentado, de agricultura y de ganadería, que ayer me decían, Elisa, no te olvides de la ganadería, ¿verdad, Ana? De agricultura, ganadería, sostenibilidad, políticas, comercialización. Cuando se prepara un evento, normalmente se tiende a prepararlo de manera de que el discurso tenga una lógica. Entonces, este evento quizá rompe esa lógica porque primero se ha hablado de comercialización y después se habla de producción, cuando en nuestro orden mental primero viene el campo, luego la industria y luego la comercialización. Esto es así porque varias personas que participaban en el panel anterior tenían compromisos posteriormente y entonces hemos tenido que darle la vuelta. Por eso, si no les encaja mucho este giro, ese es el motivo, porque a partir de ahora vamos a hablar de agricultura, de campo, de mejorar la biodiversidad, de mejorar la resiliencia de los suelos y del agua, y todo esto a través de la agricultura y de la agricultura regenerativa. Para ello, yo voy a preguntar y ellos van a responder y les voy a presentar a quienes van a responder. Aquí, en primer lugar, tengo a Ernesto Igartúa Arregui, que es biólogo, es investigador, experto en cereales en la Estación Experimental de Auladey, en el CSIC, en la estación que tiene el CSIC en Zaragoza, en uno de esos centros que ha comentado al inicio de la mañana la vicepresidenta del CSIC. Y Ernesto desde hace unos meses es coordinador de la subárea de Ciencias y Tecnologías Agrarias del CSIC. No obstante, te voy a decir, Ernesto, que una de las cosas que más me ha gustado del perfil que escribía él en la página web donde estaban todos los ponentes es que dice que es un creyente en masas críticas y sinergias para alcanzar metas ambiciosas. Me ha encantado esa definición y luego ya me dirás o ya nos comentarás eso de las masas críticas, que me ha quedado esa duda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado. A continuación está Mónica Andrés, que es ingeniera agrónoma y máster en Administración y Dirección de Empresas. La mayor parte de su carrera profesional la ha desarrollado en Yara, una empresa en la que se dedica a fertilizantes, evidentemente, y a nutrición, la nutrición del suelo, y en la que ha ocupado pues diferentes cargos. Actualmente, Mónica es vicepresidenta ejecutiva de Yara en Europa. Bienvenida, Mónica. Gracias. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Robert Renwick, que es un apasionado de la agricultura y ha desarrollado prácticamente también, igual que Mónica estaba en Yara, Robert en Syngenta. Lleva más de 3 décadas y ahí actualmente es el responsable de sostenibilidad empresarial. Muchísimas gracias, Robert, por acompañarnos y por estar aquí esta mañana. Buenos días. A la izquierda de Robert está Ana Reginfo, que ella también es bióloga, como Ernesto. Y Ana ha centrado su trabajo en empresas forestales y medioambientales. Es curioso porque en plena pandemia es una de esas emprendedoras que en plena pandemia pues yo creo que pensó algo tenemos que hacer, algo tenemos que aprovechar este tiempo y creó un proyecto que se llama Islas de Corcho Natural y es un ejemplo para promover el desarrollo rural en la zona en la que ella trabaja y vive, que es en el norte de Extremadura. ¿Es así, no, Ana? Sí, señora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y en último lugar, pero ya les digo que no por menos importante, y ya verán cómo nos arrastra a todos, está Alfonso Chico de Guzmán, que es uno de los pioneros de la agricultura regenerativa en España. Él cultiva cereales, leguminosas y frutos secos en secano en su finca en Murcia, se llama la finca La Junquera. Tiene página web, ayer se sorprendía de que visitáramos su página web, así que visítenla, la página web de la finca La Junquera, y ha creado una academia, Regeneration Academy, ¿no? Entonces, bueno, luego nos explicas. Gracias. Muchísimas gracias, que no te daba a ti las gracias por... No, te las doy yo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, porque seguro que nos enseñas. En esta segunda mesa redonda o panel vamos a hablar de biodiversidad, resiliencia del agua, como les comentaba. Y quizá lo primero, cuando pues, vimos la organización y cuando vimos el panel, dije, quizá la primera pregunta es ¿qué es la agricultura regenerativa? Porque
a lo mejor cada uno tenemos un esquema diferente en la cabeza. Entonces, vamos a ver en cuánto coincidimos. Así que, ¿qué es la agricultura regenerativa? Empezamos por la parte de la ciencia y luego vamos acoplando y a ver qué añadimos, a ver cómo terminamos. Venga, Ernesto. Vale, pues gracias por la pregunta, Elisa, y encantado de estar aquí. La agricultura regenerativa, pues básicamente se puede definir como una agricultura que no piensa solo en la producción del alimento, del producto, sino que también tiene como objetivo mejorar el medio ambiente. Esto es fácil de decir y muy difícil de hacer. También se puede pensar, creo que muchos de nosotros tenemos en la cabeza cuando se menciona esto, pues una agricultura que esté integrada en el medio ambiente y no una agricultura en contra del medio ambiente, enfrentada a él. Y a mí como biólogo esto es algo que me gusta, porque para los biólogos pues todos son ecosistemas. La agricultura se produce en un agroecosistema y hay que atender a todos los factores y actores de ese ecosistema para que funcione bien, sea sostenible, etcétera. Luego también, bueno, me han encantado las intervenciones que hemos podido escuchar hasta ahora, porque yo creía que iba a tener que convencer aquí a la gente de unos ciertos puntos de vista y me parece que estáis más convencidos que yo. O sea que me parece que esto es una reunión de gente que tiene una visión bastante parecida sobre muchas de las cosas que se están hablando. La agricultura es absolutamente necesaria y la ganadería, pero todos somos conscientes y hemos oído mucho sobre ello hasta ahora de problemas a los que ha contribuido. La degradación, la erosión del suelo es un problema central. La contaminación producida por a lo mejor exceso de fertilizantes, el abuso del uso del agua y la degradación de la vida rural, la pérdida de ingresos de los agricultores. O sea, hay bastantes factores que hay que arreglar en la agricultura y en la producción de alimentos. Pero este enfoque holístico, no es mío, atendiendo a todos los factores del ecosistema y a todos los actores, pues es el que se debe abordar y hay mucho a ganar. En el CSIC, bueno, durante estos últimos meses sobre todo, aunque ya llevo, como veis por mi edad, bastantes años en el organismo, pues he podido conocer a un montón de investigadores que llevan muchos años trabajando en agricultura regenerativa sin saberlo. Porque esto es una etiqueta que viene muy bien para enfocar esfuerzos y plantear las direcciones, pero los investigadores pues llevan trabajando en cómo preservar el suelo, cómo mejorarlo, la microbiota del suelo, que es el verdadero intestino de las plantas, donde se produce todo el intercambio interesante de agua y nutrientes, que trabajan en la optimización del uso del agua, o sea, una infinidad de cosas que son todas ellas aplicables a las cosas que hemos escuchado hoy aquí y las que escucharemos más en unos minutos. Y una cosa que quiero decir también, y que me parece que se lo he oído a algún otro interviniente, y creo que se lo oía a Pedro Gallardo en un evento anterior, y es que en agricultura y en ganadería la investigación está muy apegada al terreno. Antes Gabriel ha mencionado el famoso "que inventen ellos", una frase desgraciada que se pronunció en un momento dado de nuestra historia. Eso es como decía, es desafortunado, pero en agricultura y ganadería es una temeridad. Tenemos que hacer una investigación apegada al terreno, tenemos unos ambientes en España, en la cuenca mediterránea, para los que no nos van a sacar las castañas del fuego los alemanes y los daneses y los norteamericanos. Algunas sí, ¿vale? Porque hay cosas que son extrapolables a todas partes, pero hay otras que son específicas y es ahí donde creo que la investigación tiene mucho que ofrecer. Me has abierto muchos melones en la primera intervención. You're welcome. Sí, pero tenemos que volver a la pregunta que yo lanzaba, que era la de agricultura regenerativa. Y de la parte ya, pues digamos, de la empresa, desde Yara y desde luego después Syngenta, ¿cómo concretaríais esta definición
pues más amplia que ha introducido Ernesto, ¿qué puntos pondríais para definir la agricultura regenerativa? Sí, Mónica. Buenos días, Elisa, gracias. Sí, realmente es un término súper amplio. Nosotros, como lo vemos en Yara, es que la agricultura regenerativa provee soluciones para conseguir la transformación del sector agroalimentario. ¿Y con qué fin? Con el fin de transformar este sector, esta cadena agroalimentaria hacia a favorecer la transición positiva en la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Porque hablamos mucho en inglés de nature positive. Entonces, la transición positiva de la naturaleza se interpreta como reducir el impacto nocivo y que degrada la biodiversidad y degrada los ecosistemas al reducir los factores que lo mejoran. Entonces, desde el punto de vista de negocio, que es un poco lo que vengo yo a traer aquí, es incluir la naturaleza en cada una de las decisiones que tomamos y cuya impacto sea proveer mayor valor a la conservación de la misma. Muy bien. Y bueno, eso puede ser muy amplio también. Es cierto que desde la Unión Europea no lo se define como algo tan restrictivo como ha sido el caso de la agricultura orgánica, por ejemplo. La agricultura ecológica es mucho más flexible, es mucho más amplio, lo cual nosotros aplaudimos también porque incluye también y adapta al uso de nuevas tecnologías y también a la optimización de los recursos y de los inputs agroalimentarios. Agrícolas, sobre todo ahora en la producción vegetal y después va a ser de animal también y de alimentación humana en definitiva. Y retos también en esto pues están pues quién va a soportar esta transición y cuáles son los riesgos de esta transición. Y nosotros lo vemos porque el primer eslabón de la cadena, que es el agricultor, que es el que se ve con todos los dilemas enfrente de él o de ella, de qué es lo que tiene que decidir y cómo aplicar las nuevas prácticas en una demanda de cultivos que llaman regenerativos, que llaman. Y no lo puede hacer solo. O sea, el agricultor no lo puede hacer solo. Nosotros, como lo vemos, es que tiene que ser de alguna manera solventado o absorbido a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, porque de otra manera la transición no va a ocurrir con la velocidad que buscamos ni con la velocidad que necesitamos. Y espero que este panel pueda contestar. Luego pregunto, no adelantes acontecimientos. Robert, vamos concretando y vamos perfilando ya un poco más qué es la agricultura regenerativa después de las intervenciones anteriores. Perfecto. Bueno. Buenos días. Estoy muy de acuerdo con los dos. Es una evolución de una cosa que se llama agricultura de conservación, practicada en algunos millones de hectáreas en España desde mucho tiempo y en otros lugares. Y básicamente su enfoque está en la salud del suelo, protección de biodiversidad y mejor uso de los recursos naturales y también los recursos aplicados para hacer mejor eficiencia de esto, pero no y con el fin de proteger la productividad de la tierra para el largo plazo. En fin, proteger la viabilidad de la finca, del suelo de la finca para el largo plazo y la economía de la finca para la familia que lo maneja. Pero no es una marcha atrás, contempla innovación, contempla no solamente prácticas de poco movimiento del suelo, rotaciones, cultivos que cubren el suelo, integración de ganado, pero también técnicas de aplicación de precisión, pero realmente si estamos pensando en fertilizantes, nutrientes, productos de protección de cultivos fitosanitarios, ya sea el mejor uso de estos donde sea necesario, integrando elementos también de escanear el suelo para entender qué hay dentro, por ejemplo. Y se puede aplicar en fincas orgánicas y convencionales. Entonces no es solamente la preservación
del sector orgánico. Es para cualquier agricultor que se pueda adoptar este tipo de prácticas. Pero tenemos que, como dice Mónica, tenemos que animar, ayudar al agricultor para hacer esto con confianza, porque es un salto de fe cambiar las prácticas que se usan en una finca. Y también viene con mucha historia, vienen con el consejo del abuelo, del bisabuelo, no sé quién. Y hay que un poco romper esta historia para ir adelante, como he dicho. Entonces tenemos que ayudar al agricultor con consejos, pero también con ayudas prácticas y financieras para hacer esto. Y proveer la caja de herramientas de fitosanitarios, de semillas, de nutrientes, fertilizantes de precisión, etcétera, etcétera, para que se pueda hacer eso. Gracias, Robert. Ahora pasamos a la parte, digamos, práctica, ¿no? A los agricultores y ganaderos que aplican la agricultura regenerativa. ¿Qué añadiríais a lo que han dicho los que os han precedido, Ana y Alfonso? Si quieres, Ana. Empiezo yo. Empiezo yo. Empieza Ana. Sí. Gracias, lo primero. ¿Nosotros qué podemos aportar? Mucho, muchísimo, muchísimo. Pero también echo de menos lo que había antiguamente los agentes de extensión agraria que pudieran ayudar en el entorno y hacer llegar a todos los rincones esa sapiencia sin tener que recurrir a consultoras. O sea, te voy dando otro frente, ¿vale? Esto tiene que estar al alcance de todos. Hay suficientes proyectos LIFE, Horizon, de todo tipo de estrategias que llevan muchos años en Europa desarrollándose, entonces hay sapiencia suficiente. La ciencia a disposición, están por todas partes. Aplicándolo, hemos aplicado nosotros en Extremadura, en el norte, en el ámbito de un LIFE, de Montado ADAP, que es adaptación al cambio climático, que aquí tengo un socio portugués además. Cosas muy sencillas, como es simplemente poder hacer densificaciones en zonas estratégicas, donde sabemos que va a haber agua, con especies idóneas, que puedan ser forrajeras el día de mañana, dado el panorama que se nos avecina. Como, por ejemplo, tenemos especies que pueden fijar carbono, que son buenísimas, pero también son forrajeras, si nos lo permite la autoridad ambiental, por supuesto, luego podarlas en verano, que son como el fresno y el almez, que antiguamente se hacían. Es importantísimo. La agricultura regenerativa está rescatando prácticas que ya teníamos nosotros. No estamos inventando nada nuevo. Lo único que se nos tiene que explicar por qué se hacían esas cosas. Unas mejor, otras peor. Y hay una cosa que decían en mi casa. En el campo, los experimentos con gaseosa. Que esa es una llamada de atención a todos los que quieren experimentar en España, como decían antes, sin saber las consecuencias, ¿vale? Y más cosas que podemos hacer para las cubiertas vegetales, fundamental. No podemos estar cuidando el vuelo sin tener suelo. España es muy pobre en suelo y hay que volver a recuperarlo. Somos víctimas de la eficiencia de las maquinarias, porque desde el año 60 por desconocimiento nos dedicamos a arar en profundidad, a limpiar para tener pastos y pastos y pastos, y ahora todo eso se vuelve en contra. Hemos descargado, por lo menos en las dehesas, la batería que llevaban reponiendo desde hacía 600 años a base de gestión ganadera y con mucho mimo. Nos lo hemos cargado, en 40 años hemos destrozado el campo, nosotros mismos, ¿vale? ¿Qué más? A través del agua, haciendo acopios de agua, que ya lo hacían nuestros ancestros, pero mejorando la calidad. Con las islas de corcho, por ejemplo, son humedales flotantes. Cuanto más sucia está el agua, más se depura. Son herramientas que podemos tener al alcance todos los propietarios, los agricultores, los ganaderos, la gestión ganadera, importantísima. No se puede estar haciendo una gestión ganadera con los animales llenos de ivermectina. ¿Qué pasa? Las moñigas se quedan en el suelo y se calcinan. No hay coprófagos, no se incorpora esa materia orgánica al suelo. Entonces hay muchísimos elementos que no se saben, no se conocen, que hay que divulgarlos para poder que todo el mundo practique la agricultura regenerativa. Muchas gracias, Ana. Alfonso, ¿cómo practicas tú la agricultura regenerativa en tu finca? Cuéntanos un poco la finca que tienes y cómo lo trabajas en ella. Pues en nuestro caso, bueno, nuestra visión o definición de agricultura regenerativa, como yo creo que no hay una oficial,
Nosotros vemos que es importante con acciones mejorar el suelo, el agua y la biodiversidad. Eso cada uno en su contexto se hace de manera diferente. Las prácticas son completamente distintas las que se hacen pues, en Murcia que las que se puedan hacer en Cantabria. Y luego también intentamos que todos los cultivos y los proyectos que hagamos que tengan además 4 retornos, es decir, que tengan el retorno económico, efectivamente indispensable para los demás, el retorno medioambiental a base de agricultura regenerativa o restauración de ecosistemas, reforestaciones que también hacemos en la finca, el retorno social, pues intentar repoblar en nuestra zona, es una zona muy despoblada, bueno, como casi toda la parte rural de España, y repoblar y bueno, pues crear puestos de trabajo que también tengan buenas condiciones, y también un retorno de inspiración, pues que lo que hagamos también pues, a la gente le guste y venga, lo vea y quiera copiarlo. Espero que ese retorno también hoy pueda ser útil también. ¿Cómo se aplica eso en nuestro contexto, que es una finca de secano a más de 1000 metros de altitud, en la región de Murcia, tocando con las provincias de Granada y Almería? Es una zona muy seca, caen unos 300 y pico litros por metro cuadrado, pero por poneros un ejemplo, este año, a día 10 de mayo, habíamos calculado lo que habían caído en los últimos 12 meses y habían sido 82 litros. Y en la última semana han caído 160. Entonces, pues hacemos técnicas que se adapten también un poco a eso. Hemos construido más de 100 charcas en los últimos años, que están todas a rebosar en este momento, que llevaban muchas secas desde 2019. Y luego también setos de biodiversidad con árboles, arbustos y plantas aromáticas, pues de unos 2 o 3 metros de anchura, rodeando parcelas. De esos tenemos unos 15 kilómetros y estamos con un acuerdo con una pues empresa que, vendiendo los créditos de carbono de esos setos, nos financia las plantas, y si todo va bien queremos hacer otros 50 kilómetros de setos el año que viene, y ya yo creo que tendríamos bastantes hechos. Y luego pues sí, cubiertas vegetales, diversificación de cultivos también. Pues antes teníamos solo cereales, 2 variedades, y ahora pues también son cereales, pero son bastantes variedades más, pues almendros, pistachos, plantas aromáticas también varias, e intentar tener bastantes cultivos perennes, porque pues los cereales este año están totalmente secos, se secaron hace un mes y ya pues la lluvia que ha venido no los ha salvado, pero en cambio tenemos un cosechón de almendras y de plantas aromáticas que han pasado un poco de sequía, pero ya sí les ha llegado el agua a tiempo. Y de esa manera pues intentar cumplir con todo esto, pues aplicar compost para mejorar los suelos, esas cubiertas. También hacemos zanjas que siguen las curvas de nivel, de eso tenemos unos 15 o 20 kilómetros, que pues unas zanjas de unos 4 metros de ancho y como 1 metro, metro y medio de profundidad, y sigue la curva de nivel de parcelas que tienen así pendientes, y entonces cuando llueve pues se tiene que llenar entera antes de rebosar. También la combinamos con alguna charca así en un punto débil, y esas también estaban llenas, pero ya parece que funcionan cada vez mejor, y entonces no tenían agua cuando fuimos a hacer las fotos para enseñar los resultados, porque lo habían infiltrado todo, lo cual es bueno, para las fotos no, pero para el resultado sí. Y eso se puede combinar con setos también, y bueno, pues esto ya te puedes complicar la vida todo lo que quieras. La sequía es el tema del año en el sector agrario, y quería volver a esta parte más de Ernesto y de Mónica y de Robert. La sequía es un problema en los suelos españoles y en nuestro clima. La agricultura regenerativa puede ayudar a paliar esta sequía que en España es tan evidente y la estamos salvando desde hace décadas. ¿De qué manera nos puede ayudar la agricultura regenerativa? Si quieres, Ernesto, y luego Mónica. Vale. Bueno, difícilmente va a hacer que llueva mucho más, eso sí, pero la sequía que tuvimos terrible el año pasado y que ha sido todavía peor este año, bueno, pues todos somos conscientes de las graves pérdidas que está causando en el campo en toda España, pero esos daños se ven acrecentados si ponemos todos los huevos en el mismo cesto. El ejemplo que ponía Alfonso ahora de su finca, que si entendí bien, antes de que empezaran a gestionarla ellos, pues tenían básicamente cereal y barbecho, pues en un año así habría sido un desastre total.
En cambio, este año, pues bueno, la cosecha de almendras, por lo que acabo de escuchar, pues os está salvando parte de pues unos ingresos y poder manteneros en operación, ¿no? La agricultura regenerativa son muchas cosas que las han explicado bien, perdona por no haberla definido bien antes, sí, ya se han sacado muchos temas, asociación de cultivos, incluso intercropping, sucesiones de cultivos para favorecer regeneración de suelo, para evitar malas hierbas, prácticas de agronomía de distinto tipo, pero todas ellas yo creo que tienen como elemento común el suelo. Se trata de una mejora de las condiciones del suelo, que además lo estamos perdiendo poco a poco por erosión, y con un suelo más sano y con una mejor comprensión del diálogo entre las plantas y el suelo. El suelo no es solo un soporte físico, todos lo sabemos, pero es que cuanto más se estudia, más se maravilla uno de todo lo que hay ahí y de todo lo que no conocíamos. Por Dios, ¿cómo podíamos estar trabajando en esto sin haber mirado más al suelo? Bueno, pues con la agricultura regenerativa y esa mejora en general del suelo y esa diversificación de apuestas de las explotaciones, yo creo que se puede afrontar mejor situaciones tan terribles como las de este año. Mónica. Sí, por añadir un poquito más, porque también yo estaba pensando inmediatamente en el interface que tenemos nosotros con la planta, que es el suelo. El suelo es donde se almacena el agua y es ahí donde se disuelven los nutrientes que luego la planta come o bebe, vamos a decir. Y además de eso, en cuanto más sano sea el suelo, y no quiero repetir lo mismo que ha dicho Ernesto, que estoy totalmente, por supuesto, de acuerdo, cuanto mejor funcione el suelo, como ese elemento transmisor o medio transmisor, pues las plantas van a estar más sanas. Si están más sanas, van a ser más resistentes también por sí mismas ante la sequía. Los agricultores son los primeros impactados en este cambio climático. Hay veces que conviene recordarlo también. Son los primeros por los que sufren del agua y de la falta de agua o de las terribles tormentas que estamos sufriendo ahora, las riadas, y de los terribles cambios de temperatura que también hemos vivido en España en esta primavera también. Entonces, ellos son los primeros también interesados en poder ayudar en mitigar este cambio climático. Entonces, ¿cómo puede ser? Puede ser también favoreciendo el almacenamiento de carbono en el suelo. Y eso va a ser también posible con un suelo sano que permita este almacenamiento y con un suelo sano que permita el libre desarrollo de las plantas. Y bueno, por supuesto, bioestimulantes también, que también favorecen esa estructura y esta biodiversidad que estamos hablando en agricultura regenerativa en los suelos. Vas introduciendo temas, pero luego los retomaremos, porque sí que os quería preguntar, los dos habéis hablado, digo de los dos, Mónica y Robert, de herramientas para el agricultor. Ana Reginfo hablaba de la extensión agraria, de aquella extensión agraria que ahora ya no existe, pero existe para rellenar papeles, no para aconsejar al agricultor y al ganadero. Pero desde las empresas, desde ya, por ejemplo, ¿qué herramientas estáis pensando para ofrecer al agricultor en este manejo nuevo del campo, de la tierra? Pues, para este y para muchos otros, el objetivo principal nuestro en Yara es ayudar al agricultor a tomar decisiones. Son tantísimas las decisiones que un agricultor tiene que tomar a lo largo del año y tantísimos datos que tiene que manejar, que mejor que poder ayudar y facilitarlo con lo que la tecnología puede proveer. Entonces, por dar ciertos ejemplos, pues uno puede ser la gestión de nutrientes, que me da de lleno. Entonces, AdFarm. Y AdFarm es una herramienta digital que utiliza imágenes de satélite y puede determinar y recomendar al agricultor, pero también al tractor, porque está conectado con el tractor, qué cantidad de nutrientes, sobre todo nitrógeno, necesita cuando aplica. Si hay una parte de la parcela que necesita más o necesita menos. Con eso se optimiza. Se optimiza el aporte de nutrientes y también se regula el rendimiento de cultivo.
¿Qué hace con ello? El agricultor también ahorra, porque es que es una cuestión que yo quiero también resaltar en cada una de las preguntas, porque es que el rendimiento, cuando hablamos de rendimiento, estamos hablando del rendimiento económico del agricultor también, y si puede reducir la cantidad de insumos, consiguiendo con ello una mayor eficiencia, beneficiándose de herramientas digitales, fabuloso. Entonces diría, como eso es lo principal, también hay herramientas digitales para también buscar encontrar una mayor eficiencia en el uso del agua y en todo el sector de la fertirrigación aquí. Y, por supuesto, con elementos de calidad, ¿no?, que respondan a las necesidades, mayor solubilidad, de mayor concentración y todo esto. No se trata de echar más, se trata de aplicar más, se trata de ser más eficiente. Robert, desde Syngenta, ¿qué herramientas podéis aportar al agricultor para ayudarle a este manejo nuevo? Bueno, si puedo, sí, puedes. Vuelvo a la pregunta anterior y continúo con esto, porque el suelo contiene una cantidad de vida enorme, como bien dice Ernesto, se llama el microbiome, que es el límite de mi conocimiento científico, pero Ernesto seguramente se puede explicar eso mejor. Luego le preguntaremos más a Ernesto. Una cucharita de suelo contiene más vida de toda la gente en el planeta. Todos los billones de bacterias ahí es como la fuente y son la comida de todos los otros bichos que viven ahí dentro del suelo también. Entonces, si se conserva el agua en el suelo, hay vida para como todos esos microorganismos y todo. Sabemos que en España la tierra se pone como cemento en el verano y también agricultura regenerativa. Quizás tiene sus límites en 2 años de sequía continua como hemos tenido, pero es una forma, poniendo un cultivo encima de la tierra todo el año para conservar la humedad dentro del suelo. Para cuando eventualmente llega la lluvia, que no se resbala encima, pero se va adentro, y también el suelo no se mueve y no se desplaza cuando llueve y no se cocina cuando hace calor y pierde toda la poca humedad que tiene. Entonces, tiene un rol fundamental en proteger esa vida. En términos de herramientas, sí, cultivos de cobertura, bueno, hay diferentes mezclas de semillas que se aplican a diferentes regiones de Cantabria a Murcia, Extremadura, a donde sea, que se puede utilizar dependiendo de dónde está y las condiciones y necesidades de cada finca, porque son diferentes. Pero también se puede aplicar tecnología y Syngenta, por ejemplo, voy a vender la moto. Tenemos una tecnología que se llama Interascan, que es una máquina que hace un escaneo de qué hay dentro del suelo con 27 parámetros que mide los micronutrientes, el potasio, el carbono, la cosa orgánica, organic matter, donde el agricultor puede saber qué hay dentro. Y así se puede diseñar un programa de aplicación o de fertilizante o de semillas o de fitosanitarios correspondiente a la necesidad de cada metro cuadrado de la finca. Y esto se puede optimizar el uso de recursos y puede ahorrar el agricultor. Tenemos un caso nuestro donde el agricultor ha ahorrado 85 euros por hectárea en abonos y productos fitosanitarios, que para su finca son 25.000 euros. Y esto en las condiciones que estamos, con el impacto de la sequía, bajando la productividad de la finca, es un montón de dinero. Entonces,
Sí tenemos cosas, sí tenemos que hacer más porque tenemos que convertir ese dato en consejos concretos para cada persona, para cada finca. Pero sí se puede. Se puede. Ana Reginfo y Alfonso. ¿Qué herramientas utilizáis y qué herramientas pedís? Porque ellos nos lo están ofreciendo, pero yo estaba pensando, ¿y ellos qué utilizan y qué necesitan para trabajar? Tú tienes más herramientas. Bueno, yo de hecho una de las herramientas que hemos utilizado para biodiversidad en las charcas son las islas de corcho natural, pero también de herramientas, pues aparte, por ejemplo, estos movimientos de tierra para hacer esas zanjas, esas charcas y demás. Bueno, aplicamos compost, que pues parte lo hacemos nosotros, parte lo compramos. Hacemos análisis de suelo todos los años, que esa máquina sería maravillosa porque nos cuesta 100 euros cada análisis y si podemos escanear pues sería mejor. O sea que sí. Hablemos. Genial. Y luego, pues sí, para monitorizar todo eso. En nuestro caso también, no sé si es una herramienta, pero bueno, sí, la academia que también tiene base en la finca, pues tenemos estudiantes que hacen sus tesis de máster, que vienen 2 grupos de 8 estudiantes cada año y justo investigan sobre todos estos temas que nos interesan, cómo afecta esta técnica al suelo, cómo afecta a la biodiversidad, cómo afecta al agua y eso es una maravilla porque para nosotros es casi como un departamento de I+D, que es una simbiosis para los estudiantes hacer sus investigaciones ahí, para nosotros todos los resultados de eso que sacamos y de ahí ellos en colaboración con sus universidades utilizan también más herramientas pues de análisis de suelos, de agua, etcétera. Pues sí, un poco en resumen eso. Yo le añadiría, aparte, estoy de acuerdo con Robert, es importantísima el agua en el suelo, pero es más importante la estructura del suelo. En las plantas, por mucho que tengan agua si no hay, y nutrientes, si no hay una buena estructura del suelo, no la absorben igual. Entonces es importantísima la estructura. Es importantísimo un papel que os voy a hablar de la polinización, que a lo mejor dices me estoy adelantando. La gente solo piensa en la polinización en las abejas que producen miel. Es que es la ganadería extensiva, que son solo el 20% de las abejas. Se olvidan del otro 80%, que son polinizadores solitarios, que inyectan, porque ponen los huevos en el suelo, inyectan cuando van ahí, inyectan el polen y el néctar y activan todo el ciclo de millones de organismos, microorganismos que hay en el bioma del que hablaba Robert. Eso es importantísimo. Por eso, y además Elo está muy metida con todo el tema de polinización, porque por las islas yo me presenté al Bee Award el año pasado con los pais. Es importantísimo la polinización como herramienta para estructurar el suelo, no solo para pensar en la miel, ¿vale? Y luego todas las técnicas que dice Alfonso. Nosotros, como tenemos mucho arbolado en la dehesa, los keylines y las zanjas no se pueden porque te cargas las raíces, pero sí hemos hecho una técnica que están haciendo los olivares en el sur, que es por lejos de las raíces hacer con un ripper no muy profundo una zanja por encima. Y oye, nos han cambiado las vaguadas, la erosión, la velocidad de caída ha cambiado radicalmente. Eso añadido conjuntamente con una mejora de pastos, con semillas distintas, tardías, tempranas, que entonces depende cuando llueva o no llueva, nos ha venido al pelo. Hemos pasado de una productividad de pastos, una zona muy árida, muy rocosa y además con mucho musgo, que debía estar en unos 500, 600 kilos de materia seca por año, incluso a llegar a 3.500, 4.000, que es muy importante para el ganado. Y lo hemos hecho de una forma muy holística, porque el diseño que hicimos fue para la biodiversidad, no solo para el ganado, sino con unos pastores eléctricos que luego se puedan abrir para la caza también, porque para nosotros es un recurso importantísimo la caza, la ganadería, el corcho. Entonces no queremos ponerle límites al campo, los menos posibles. Quería añadir un ejemplo de lo que ha dicho Ana también de los polinizadores naturales, un ejemplo concreto de una herramienta nuestra, y es que vino, lo comentamos el otro día, que fue un caso curioso de un estudiante que era un biólogo marino holandés, vino a la Junquera, que pensábamos que estaba bastante perdido y despistado, pero hizo un estudio de las charcas y la vida en las charcas. Y fue una conclusión muy interesante que en las charcas grandes que mantienen agua todo el año y también en verano,
cómo hay muchos polinizadores naturales que necesitaban ese agua para criar y por lo tanto los almendros que estaban a unos cientos de metros alrededor de cada charca tenían mayor polinización, bueno, tenían más fertilización, había más almendras, vamos, y por lo tanto afectaba la producción, algo que pues cuando la hicimos no se nos había ocurrido. Y eso es bueno, pues una combinación de cosas que es una herramienta también interesante. Yo te añadiría, nosotros hemos puesto también muchísimas cajas nido para aves, pero para murciélagos. Nos olvidamos de los murciélagos, que tienen un potencial insectívoro nocturno, que a las señoras les da mucho miedo, pero es que yo soy una enamorada de los murciélagos, porque tienen un papel fundamental. Tenemos que buscar herramientas que sean asequibles a todos y que tengan poder, aparte de poder rebajar los insecticidas y todo esto, que estén al alcance de todos. Y llenar de jaulas, de cajas nido, yo lo he hecho de corcho, además, soy una enamorada del corcho, nos ha venido muy bien y además se ha notado en la población de alrededor que hemos acompañado con muchísimos setos de biodiversidad que se llaman, que son para aves frutícolas con muchísimos majuelos, piruétanos, etcétera. Muchas gracias. Yo te quería preguntar, Alfonso, sobre los rendimientos en tu finca. O sea, tú has cambiado, transformado la finca de la Junquera, pero en cuanto a rendimientos, ¿cómo es el resultado? Porque estamos hablando de prácticas, pero también hablábamos que tienen que salir las cuentas. Sí, bueno, en nuestro caso van bastante bien. Lo tenemos también todo certificado en ecológico y bueno, hay una idea que tiene que estar por debajo. ¿Por el plus del ecológico? De la convención. Pues, ¿por qué? No sé si a lo mejor en un principio, cuando se empezó la transición en el caso de cereales, era por el plus, que en ese momento de precio no se encontraba, era hace unos 12 años, sino porque salió una ayuda de cereales ecológicos y entonces se comenzó esa transición. Pero bueno, gracias a eso ya vimos que efectivamente hay un mercado, luego pues aprendimos a trabajar, porque los primeros años de transición fueron complicados, ahí sí bajó la producción y ahora ya tenemos una producción que, vamos, que habría que mirar caso por caso, pero no es menor que la de los vecinos, ni ecológicos ni convencionales. Hay agricultores que producen más, hay agricultores que producen menos. Es verdad que no somos los más productivos de todos, porque sí hay algunas herramientas que tienen un resultado muy rápido, algún producto que en ecológico no se puede utilizar y nosotros no las usamos. Entonces hay algunos años en concreto que hay algunos productores en convencional que sí que producen algo más, pero este año, de hecho, yo creo que no. Vamos, en varios kilómetros a la redonda yo creo que nuestros almendros son los mejores. Pero no me das cifras. Que no me das cifras. Y cuando se hablan de rendimientos se habla de números. Por hectárea, sí. Pues estamos más o menos en la media de nuestra zona, que es bastante baja en secano, que de almendros son unos 700-800 kilos de almendra en cáscara por hectárea. De cereales son entre 1.500 y 1.700 kilos de cereal por hectárea y de plantas aromáticas unos 30 kilos de aceite esencial por hectárea. Gracias. Más o menos. Gracias. Pero bueno, por ejemplo, este año cereal será 0, de almendras será más seguramente y de aceite esencial también. ¿Tenéis pregunta? ¿Puedo intervenir? Sí, bueno, sí, además vale. La pregunta de los rendimientos me la dijo Ernesto, o sea que te han resuelto la duda, Ernesto. Me ha resuelto la duda, bueno, sí, abundando en ese tema, cualquier estrategia, bueno, la agricultura regenerativa así hablada, pues parece que es como guay y que es maravilloso todo, pues ya se ha dicho que habrá medidas que se pueden aplicar en unos sitios, unas, otras en otros, y la producción de alimentos en agricultura, ganadería va a ser un mix, como en la energía, de muchas cosas distintas, y agricultura regenerativa, por ejemplo, no tiene por qué estar reñida con una intensificación sostenible. Hay que hacer la agricultura bien, luego las etiquetas se las pone la gente, pero hay que producir de una manera consciente con el ecosistema. Solo tenemos un ecosistema y un planeta al final. Y tenemos que utilizar el ecosistema a favor de nuestra producción y también tenemos que ser conscientes de que tenemos que mantener el ecosistema. Pero dicho esto, hay que tener cuidado con apoyar excesivamente estrategias que te vayan a reducir los rendimientos. O sea, todas estas prácticas están muy bien,
sí puedes mantener una sostenibilidad económica de los productores y además eres consciente, como os he dicho antes, de que hay pues 7.500 millones de bocas que alimentar. El decrecimiento económico, de lo que no voy a hablar, pero que es una cosa de la que se habla mucho hoy en día, pues puede tener sus pros y sus contras. Pero decrecimiento de producción de alimentos tenemos que tener mucho cuidado de no meternos ahí. Y hay que intentar que se mantenga la producción de alimentos, eso sí, mejorando todos estos sistemas, tal como se está explicando. Pues muchas gracias por ese apunte y además apunte que viene desde la ciencia, desde el CSIC. Quería introducir un tema, nos quedan pocos minutos porque también quiero abrir a todos ustedes la posibilidad de preguntar, pero sí que quiero introducir un tema y ya me respondéis quien queráis participar. Y es sobre todo sobre el tema de la agricultura del carbono, la agricultura de conservación, las prácticas de la agricultura del carbono, la creación de créditos de carbono. Esta creación de créditos de carbono, de pagar a los agricultores, puede ser una solución práctica, rentable y eficaz de cara a la agricultura de que se haga a impulsar, ¿no? Decías que había sido a la agricultura ecológica por las ayudas que salieron aquel año, ¿no? No sé si empezar con los créditos de carbono y con este otro nuevo área de negocio puede ser un impulso. ¿Quién se atreve? ¿Quién? Yo me gustaría empezar diciendo que la política europea en carbono no es justa con España, con el arco mediterráneo. Lo primero, estamos absolutamente discriminados. Tenemos árboles, se han basado sobre todo, al menos la Oficina de Cambio Climático, en reforestaciones y en terrenos incendiados. No se premia lo que ya está hecho bien y lo que se hace bien. Se va todo a reforestar, a la conversión de tierras agrarias y luego a los terrenos incendiados. Entonces eso se está convirtiendo en una especie de negocio y es muy peligroso. Eso por un lado, ¿vale? Hay que premiar lo que se hace bien. La gestión agroforestal fija más carbono que lo que hacen los bosques realmente. Entonces, eso sería lo más interesante, que se reconocieran los sumideros que tiene comunicada la Comisión Europea, que son 7, entre los que están los pastos, que ahí viene justamente la agricultura regenerativa, que es importantísimo, lo que se hace a nivel de fijación de carbono en los suelos, con los humedales, la gestión agrosilvopastoral, la gestión ganadera, todo eso suma muchísimo. Y claro que sí, eso va a ser una de las fuentes de ingresos que necesita el campo, porque ahora mismo el campo está totalmente detraído, con unos ingresos muy mínimos, lo habéis oído en la primera mesa, y eso lo que está es ligado al reto demográfico, a la despoblación. No se puede mantener el campo siempre a costa de unos. Y más ahora cuando le ligan la biodiversidad. Todos los que tenemos campo sabemos lo que cuesta mantener el campo y la biodiversidad. Y eso va siempre a pulmón de los de siempre. Dictan en los despachos y aplicamos los de abajo. No. ¿Alguien más sobre la agricultura de carbono y los créditos de carbono? A nivel de Europa, yo me refiero un poco a nivel nuestro, que es lo que así sí tengo más controlado y sí nos está beneficiando bastante, en el sentido de que muchas de estas prácticas las podemos financiar de esta manera. Es decir, estos kilómetros de setos que hemos puesto y que vamos a poner, pues los podemos poner gracias a que nos lo financia una entidad que a su vez nos lo puede financiar por que vende esos créditos de carbono que generan esos setos de lo que van a capturar. Si no, sería una inversión de unos 300.000 euros que, pues, si nos la financian mucho mejor, porque si no, iríamos desde luego muchísimo más despacio en esa creación de setos. Y luego, ahora hace poco hemos hecho un acuerdo con otra empresa también para vender los créditos de carbono de todas estas prácticas, otras prácticas de agricultura regenerativa, de reducción del mínimo laboreo, aplicación de compost, pastos, franjas de vegetación permanentes, etcétera, etcétera, en las zonas de cultivo, y todavía no sabemos cuánto nos van a pagar, lo estamos calculando, pero bueno, pues de cero a lo que sea, pues por mí encantado. Muy bien, pues a ver si tenemos alguna pregunta entre el público que quieran hacer a alguno de nuestros participantes. Si no hay ninguna, yo tengo alguna, ¿eh? O sea, yo tengo aquí alguna preparada. Bueno, pues entonces me lanzo yo. Me ha interesado mucho el tema de la microbiota y de la tierra. ¿Nos puedes explicar un poco más qué tipo de investigaciones están realizando, en qué punto estáis?
Me encantaría, pero no soy experto, entonces te puedo dar unas pinceladas pequeñas. Tampoco tenemos tiempo, o sea. Mejor. Un dato que a mí me sorprendió leyendo hace ya un tiempo es que todos sabemos que las plantas fijan carbono y que con eso crecen, la fotosíntesis y tal. Lo que a mí me sorprendió es saber que hay casi una cuarta parte del carbono fijado por las plantas se va al suelo, no a la raíz. Se exuda, se intercambia con el resto de organismos. Hay ahí una actividad espectacular y eso es para algo. Entonces, se está estudiando mucho de cuáles son realmente los servicios que la microflora del suelo y otros organismos del suelo dan a las plantas y viceversa, para tratar de dominarlo y explotarlo y cuidarlo. Hay bastantes, me ha sorprendido en el puesto que tengo ahora conocer la cantidad de grupos que hay trabajando en el suelo desde hace ya mucho tiempo, en el CSIC también, seguro que en otros organismos de investigación, pero una cantidad enorme de gente que está trabajando en saber cómo interacciona la microbiota del suelo, cómo afecta a la resistencia, como decía antes Mónica, de las plantas a enfermedades, cómo ayuda a capturar nutrientes. O sea, es un campo todavía relativamente incipiente, pero en el que yo creo que hay mucha esperanza de progreso. Mónica, ¿sentías con la cabeza? Sí. Estamos totalmente alineados en esto, sí. Muy bien. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ahí. Margarita. Pero te presentas y vives en Presa. Venga. La pregunta es para... Por favor, preséntate, sí, que no se te oía Margarita, antes. O sea, que no se me oía antes. No, Margarita Sánchez de Yara, pero que la pregunta no es para Yara, es para Alfonso, porque me ha llamado la atención, antes te han preguntado por qué innovaciones estás implementando y has hablado mucho de productos físicos, lo que yo llamo productos físicos. Y has nombrado muy poco digital. Me gustaría saber cómo ves tú que te pueden ayudar las herramientas digitales en tu finca o cómo ahora y cómo lo ves a futuro. Para una agricultura regenerativa. Sí, pues bueno, ahora desde hace una semana estamos utilizando una aplicación donde meter pues toda la información, las parcelas y tal, que luego además eso pues nos va a venir muy bien, aparte para tenerlo todo mejor controlado, de lo que pasa en cada parcela, con cada tractor, con toda esa información para el cuaderno digital, que creo que es obligatorio dentro de poco, ¿no? No sé si ha cambiado la fecha varias veces, pero bueno, eso ya como que nos deja el trabajo casi hecho con esa aplicación. Y aparte de eso, la verdad es que no estamos muy digitales todavía, más allá de los GPS de los tractores que nos ayudan a trabajos, y un GPS también para las vacas, para cuando se escapan y saber dónde están. Y drones, por ejemplo, este domingo que cayó una tormenta fuerte, pues hacemos fotos luego de todos lados que nos identifican también dónde hay más escorrentía, que será el sitio de futuras charcas y zanjas. Y yo creo que pues más o menos eso. Y a futuro... ¿Crees que te van a ayudar o cómo lo ves? Sí, pues a mí me encantaría todo lo que sean, sobre todo trabajo con drones o con satélites, de pues las cámaras estas que te puedan decir pues el estrés hídrico que puedan tener o las plagas que puedan tener, el problema que haya en ese sentido, esa maravillosa máquina que te dice cómo está el suelo sin gastar 100 euros por cada análisis. Todo eso a mí me encantaría implementar cada vez más. Es verdad que hemos crecido bastante en poco tiempo, entonces pues tenemos muchísimos frentes abiertos y a mí no se me da genial la parte digital, pero sí me gustaría ir incorporándola con otras personas que sí se le dé mejor. Sí. Robert quería intervenir. Sí, solamente para agregar algo a tu pregunta. Creo que con el cambio generacional que siempre vamos a tener, herramientas digitales van a coger más espacio, y estamos mirando las posibilidades con eso. Hay la inteligencia artificial, que si podemos chupar los datos, interpretarlas y devolverlas como consejos. Hay máquinas que se pueden asesorar en el tiempo real qué insectos que hay volando, viviendo
en un campo, un poco para ver qué hay y ver el impacto de las operaciones agrícolas en las poblaciones. Y se puede medir esto también y entender si va bien o va mal y corregirlo en el caso. Entonces está cada vez más cogiendo su rol en el manejo de la finca y seguramente va a ayudar mucho. Sí. Voy a decir una cosa, cuando haya conectividad en todas partes. Eso porque no llega. Vamos al territorio. En el territorio no funcionan ni los móviles, muchas veces. Bueno, sí. Otra cosa que se me ha olvidado decir también es, en tema de comercialización, a nosotros nos ayuda bastante, que de hecho estamos empezando a comercializar las almendras con una empresa que se llama Crowd Farming, que vende directamente a los consumidores que adoptan árboles y nosotros les mandamos sus kilos de almendras al final de la temporada. Y eso, pues sí, es totalmente digital, entiendo. O sea, eso sí lo estamos haciendo ya desde el año pasado y está bastante bien. Otros modelos. No sé si queda alguna pregunta o cerramos porque vamos en tiempo. Hay un señor ahí. Ay, perdón, lo siento. Venga, pues la última. Quiero añadir una cosita. ¿Quieres añadir? Pues después del señor. Vale. My name is Felix Montecuccoli. I'm farmer and forester in Austria. Soy productor en Austria. Muchas gracias por esta conferencia y todos estos temas tan interesantes. Mi pregunta es, para el cultivo de la tierra, es muy importante. Las expectativas de las sociedades respecto a la tierra han cambiado mucho. Hace 150 años las expectativas eran comida y leña y la caza. Pero hoy por hoy la sociedad espera de las tierras de cultivo alimentación barata, materias primas, sobre todo la madera, y sobre todo eucalipto, pino, y esperan ocio, protección respecto a, por ejemplo, fuegos y las nuevas expectativas de la sociedad sobre la tierra cultivada es sobre el secuestro de CO2. Y estamos todos de acuerdo en las tres dimensiones de la sostenibilidad: ecológica, social y económica. Y mi pregunta es, ¿qué apoyo puede la agricultura regenerativa y todos estos temas, cuál es el apoyo que pueden dar a los aspectos económicos de la sostenibilidad para los latifundistas y productores? Sí, venga, dilo, venga, va, Robert, va, sí. ¿Dices o no? Sí, no, hay miembros del Parlamento Europeo que están animando para tener un fondo adicional, porque los ecosquemas están 25% de la PAC, que es menor que era antes, y la PAC de 2027, bueno, vamos a ver, pero tiene que ser apuntando en esta dirección, si no, nada que estamos... Porque hay que ir de 30% en cultivos leñosos o 15% de cereales, de uso de esas prácticas hoy, a una adopción masificada. Si no, no va a tener el impacto que estamos hablando que puede. Entonces, hay que animarlo, hay que tener las políticas y los pagamientos que van en línea con eso para que se funcione. ¿Querías añadir, sí, Mónica? Gracias, es una muy buena pregunta, por cierto. Y para mí es la clave y que va a promover o no la velocidad en esta transición. La transición que viene hacia agricultura regenerativa, pero también la transición energética en la que estamos inmersos. Y las dos van de la mano.
Estamos hablando de nutrición verde, de los abonos verdes. Los abonos verdes tienen un 80 o un 90% menos de huella de carbono, que esto transferido al cultivo es un 30% menos y transferido a alimentos es un 20% menos en el pan que compramos en el supermercado. 20%, pero todo esto tiene un coste y ese coste no lo puede soportar solamente el agricultor. Ha de ser, desde nuestro punto de vista, tenemos que unir fuerzas el sector privado y el sector público también. Ha de ser absorbido en el sector privado a través de toda la cadena agroalimentaria, desde el agricultor, el distribuidor, por supuesto, la empresa, la food company, la empresa alimentaria y el consumidor final. Y tenemos ejemplos, uno muy claro, lo tenemos en Suecia también, con Landmannen, que lo conocerán, la cooperativa, y es un nuevo modelo de negocio. Y el nuevo modelo de negocio lo que hace es, ellos han encontrado dentro de su red de consumidores finales un nicho que puede pagar un poco más por que son 5 céntimos por esa barra de pan. Y entonces la agricultura pues. Pero también el sector público. Inflation Reduction Act, IRA, en Estados Unidos. Parte de estos incentivos incluyen también una gran cantidad, creo que son 20.000 millones de dólares hacia las prácticas de agricultura regenerativa. ¿Qué hacemos en Europa? Entonces, no puede ser solamente el agricultor, totalmente de acuerdo con usted. Quería añadir algo, Ernesto, y ya terminamos. Sí, bueno, sí, muy buena esa pregunta. Antes se le pedía menos a la tierra porque no sabíamos también todos los efectos colaterales que había y ahora somos conscientes de esos efectos, queremos controlarlos para que actúen a nuestro favor y sí, yo no soy quien para decir cómo hay que pagarlo, pero evidentemente eso tiene un precio. Y solo quería añadir al final, ya que además estamos aquí en la sede de mi casa del CSIC, que los pobres agricultores, yo a veces pienso lo mareados que tienen que estar. ¿Y qué hago? ¿Hago agricultura de conservación, de carbono? ¿Hago ecológico? ¿Hago un montón de etiquetas que no saben realmente el valor que tienen? Bueno, yo quiero hacer un canto hacia las toma de decisiones basadas en la evidencia, que es ahí donde la ciencia donde más puede aportar. Entonces, todas estas prácticas de las que se han hablado tienen que estar soportadas por investigación y por datos para que podamos ofrecer a la sociedad y a los productores realmente productos que sepan que van a funcionar. Pues muchas gracias. Por ahí hemos empezado esta mañana y por ahí estamos terminando porque ya llegamos a la parte final. Os agradezco a Ernesto Igartúa, a Mónica Andrés, Robert Renwick, Ana Reginfo y Alfonso Chico de Guzmán vuestra presencia aquí, vuestros testimonios y vuestras aportaciones. Llegamos a esta parte final. Pero todavía queda un poco porque ahora nos levantaremos nosotros, pero se van a sentar aquí el asesor. Bueno,